Juan Pablo Arragada, ¿qué te parece que se triangulan dineros y si tiene asidero la investigación que viene de Argentina a Chile y que rebota en clubes como Unión San Felipe, por ejemplo, ahora, a simple vista y en un concepto general que nos puedes dar? A ver, lo que pasa es que no sé si exactamente lo que se está denunciando e investigando es triangulación de dinero. Lo que yo tengo entendido, lo que está investigando la AFIP de Argentina es lavado de dinero. Yeah. Fundamentalmente es que producto de la venta de transferencias de jugadores, estos fondos no fueron a parar directamente a los clubes o a los tenedores de los derechos económicos, sino que fueron a parar directamente con destino a las Islas Vírgenes, Islas Paraísos fiscales. Y por tanto hay una investigación por el lado de evasión tributaria y además hay una investigación por el lado de lavado de dinero permanente tal. No se sabe, no se conoce cuál sería el origen de estos fondos, pero es justamente lo que se está investigando. La verdad que falta mucho, creo yo, todavía por averiguar. ¿Esto compete algún equipo nacional, algún equipo chileno, digamos, de origen totalmente nacional? Porque bien sabemos que San Felipe y el cuadro Rangers tiene una administración similar. Digamos, argentinos, sí. son los dueños argentinos. Son derivados. Claro, yo no sé si ahí la ley establece, digamos, pagar impuestos en los dos países. ¿Hay algún tratado, algún convenio con Argentina en este caso? Bueno, el caso de San Felipe y Rangers son sociedades constituidas en Chile y obviamente se rigen bajo las reglas de tributación chilenas. No tiene nada que ver si las personas son de... No tiene nada que ver, ¿no es cierto? Zimbabue, de exactamente, no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, quiénes sean los propietarios, ¿no es cierto?, de los clubes. Ahora, naturalmente, que si esos propietarios además tienen domicilio en Argentina o en otros países, tendrá que ver cuál es la regla de tributación de los ingresos que ellos tengan, ¿no es cierto?, de acuerdo a las leyes de ese país. En algunos casos podrá haber tratado doble tributación, en otros casos no. Pero en este caso en particular, básicamente lo que se está investigando es el destino de los fondos generados por los clubes, que serían los titulares de los derechos federativos y económicos. Y cuando uno ve a San Felipe con una cantidad importante de jugadores 70 en el último tiempo, más o menos, para ser exacto. Esa figura es legal, ¿no? De que un club tenga una cantidad de jugadores habilitados y el resto de los jugadores que pertenezcan a la institución. Ahí no hay dolo, no hay nada que se pueda reprochar. No, efectivamente la reglamentación chilena tiene un registro general de jugadores que permite inscribir a los clubes la cantidad de jugadores que ellos estimen conveniente. Y el registro de habilitados, que es el registro en virtud del cual los jugadores pueden participar por ese club en el campeonato respectivo. Lo que yo tengo entendido, y no lo conozco de cerca, sino que básicamente lo que me he informado es que, claro, San Felipe estaría siendo utilizado como una plataforma de jugadores que inscribe jugadores que finalmente ni siquiera participan o representan a ese club, como el caso de Jonathan Botinelli, que fue inscrito, ¿no es cierto?, y automáticamente traspasó de un club argentino a otro club argentino. Es legal. No está sancionado por ahora, otra cosa es que eventualmente pueda ser ético o no. Y se evita, perdona Jorge, yo sé que tenía unas ganas de preguntar, pero para cerrar un poco la idea que tengo, ¿se evita alguna tributación ahí al hacer la operación desde un club chileno que, digamos, que se venda a otro club argentino? No, si el club chileno vende a ese jugador, ¿no es cierto?, seguramente lo tiene considerado dentro de su activo y por tanto tendrá que pagar impuestos, ¿no es cierto?, por el mayor valor de la venta. Lo relevante es que aquí es a dónde fue finalmente, ¿no es cierto?, parar los fondos. Eso es lo que se está investigando. Ni a Chile en este caso. Exactamente. Lo que uno lee, ¿no es cierto?, en la investigación que está haciendo la AFIP, la presunción que da es que los fondos efectivamente no se registraron en ninguno de los dos países y por tanto, ¿no es cierto?, que fueron destinados a un paraíso fiscal o con el objeto de no pagar impuestos. No se tributaron. No. Ahora, en esas condiciones, bueno, antes el registro simplemente era para rebotar un poco y tener la posibilidad de que los jugadores estuvieran efectivamente ligados a un club. Así es. Porque hay que recordar que la FIFA no permite que los jugadores pertenezcan a particulares, como se pretendió en un instante, a representantes en este caso. Así es. Por ende, un jugador X que necesita un club debe ser transferido. Apareció el Locarno, por ejemplo, en Suiza durante largo tiempo. Ahora, cuando se ve esta posibilidad de que los clubes vayan efectivamente a hacer las transferencias y la hagan rebotar en otros países, ¿tú crees que definitivamente el punto pasa por evadir el impuesto directamente y hacer o tener mayores ganancias para los involucrados, que son muchos intermediarios que no pueden comprobar el dinero de dónde viene? Sí. ¿Esa es la principal razón? No, yo diría que esta situación es excepcional. De hecho, en la vida que yo estoy vinculado al fútbol, es la primera vez que escucho que se está haciendo una investigación por evasión fiscal y que ha incluido el allanamiento a clubes de fútbol y agencias de jugadores, etc. La figura en la cual los clubes se utilizaron como plataforma de inscripción de jugadores básicamente nació cuando se produjo la división de conceptos de los derechos federativos con los derechos económicos.
Y bien como tú lo dices, porque para FIFA los derechos económicos como tales no existen. O sea, la FIFA solamente reconoce que solamente un club puede ser titular de derechos federativos y reconoce solamente a ese club como partícipe dentro del ámbito del fútbol. Cuando se requirió en su oportunidad la necesidad de que terceros invirtieran en jugadores de fútbol y que no fuesen clubes, surgió justamente la creación de los argentinos esta dicotomía entre los derechos federativos y los derechos económicos, con lo cual se permitía que terceros que no fueran clubes de fútbol pudiesen eventualmente, ¿no es cierto?, prestar dinero, aportar dinero o invertir en el pase de los jugadores. Entonces, básicamente lo que hacían era poder concentrar el derecho federativo en un club determinado que estuviese dispuesto eventualmente a poder enviar el pase del jugador finalmente al club en el cual se vendieran todos los derechos federativos y económicos. Entonces, esa fue la concepción original y que per se no es mala, de hecho es reconocida, es mundialmente reconocida, que funciona. Hay muchos casos jurisdiccionales que se han visto, por ejemplo, a nivel del TAS, en que efectivamente se reconoce esta diferencia entre derecho económico y derecho federativo, independientemente que ante FIFA, ante los órganos de FIFA, no se reconozca el tercero. La situación que hay hoy día es que, aprovechando justamente esta figura de que un fondo de inversión o eventualmente terceros pueden comprar los derechos económicos, depositar los derechos federativos en un club, aparentemente, ¿no es cierto?, hoy día existe un destino aparentemente legal, y decimos que aparente, pues hasta que no termine la investigación no se pueden sacar conclusiones, que tiene por objeto, ¿no es cierto?, evitar el pago de impuestos y lavar dinero. Oye, Juan Pablo, ¿y esto se podría evitar si la FIFA establece una clara norma al respecto, no? Dice acá, señores, yo no voy a aceptar que los derechos económicos pertenezcan a un tercero que no esté vinculado, por ejemplo, a una institución. Lo que pasa es que de hecho es así, porque la FIFA, cuando se le presenta a un tercero como titular de los derechos económicos, no lo reconoce. ¿Ya? Lo que pasa es que la reglamentación del fútbol corre por un canal, pero la reglamentación civil y comercial de todos los países del mundo corre por otro canal. Por tanto, es imposible porque de una u otra manera los pases de los jugadores son considerados activos. Entonces, se produce una diferenciación de lo que es el asunto reglamentario deportivo propiamente tal, con los efectos económicos de este activo, ¿no es cierto?, que es fundamentalmente a través de las transferencias temporales y definitivas. Por tanto, yo no creo que sea una solución que FIFA diga yo no lo reconozco, porque hoy día de hecho está así. Ya, pero lo reconoce, pero mira para el lado, en el fondo. Pero mira, no reconoce, pero mira para el lado. Sí. Deja que esto siga, digamos. Y generalmente, tú dices que esta situación la crearon los argentinos, ¿no? Sí, exactamente, hace unos 15 años. Son los argentinos los que la empiezan a investigar ahora del otro lado ahora. Claro, por el lado de dinero y por lo que significa no tributar en su país. Eso es. Que es un desmedro a la arca o al erario nacional. O sea, hay que tener bien claro que mientras el modelo de diferenciación de derecho federativo y económico funciona y funciona bien, no tiene nada reprochable, porque de hecho así ha funcionado durante mucho tiempo y los problemas que se han producido han sido problemas finalmente de carácter civil y comercial, en el fondo de que los derechos valen más o valen menos o que alguien no pagó por los derechos. Nunca se había visto, ¿no es cierto?, hasta el momento una figura desde el punto de vista de evasión tributaria y lavado de dinero. ¿Cómo se da esa evasión? Es decir, hablemos para uno que es neófito en la materia, ignorante en la materia, si llega a un club, ¿no?, recibe un dinero o percibe un dinero de un club chileno, ¿cómo lo saca cómo evade físicamente? ¿Es el encargado quien compra, quien paga, quien los deposita en alguna cuenta que...? Yo me imagino que es así. La verdad que desconozco en este caso, ¿no es cierto?, cuál sería la imputación directa en el caso de San Felipe y a los otros clubes que están involucrados, que creo que son 3 grandes de Argentina. Y no son todos los jugadores, no son todos los pases de jugadores, son 20 transferencias que están revisando. Sí, lo que pasa es que estas son las más importantes, por lo menos en el último tiempo, las que se descubrieron al final. Sí, pero está además, de acuerdo a lo que yo sé, está, por ejemplo, en tela de juicio de transferencia de Sergio Agüero, cuando se fue al Real Madrid, al Atlético de Madrid. No, eso son varios casos. Ahora, ¿cuál es la manera? La verdad que, bueno, es lo que la imaginación dé, pero generalmente, así como de manera más pura, me imagino que es justamente no registrando, ¿no es cierto?, la venta, o registrándolo a un valor menor, ¿no es cierto?, de manera de pagar menos impuestos y la diferencia de los fondos simplemente, ¿no es cierto?, llevándolo a un paraíso fiscal. Ahora, ¿cómo depositas ese dinero? ¿Cómo te vas a una cuenta de las Islas Vírgenes? ¿Mandas a un caballero con un maletín? Hay muchas formas hoy día que se permiten hacer. O hay transferencias que no figuran en cuentas directas de los personajes involucrados. Seguramente. Sí. Ahora, esto no hay que confundirlo, Pato, y ojo con esto. Alguien hacía el alcance, de hecho, nos escribían al respecto, con lo que sucede con Lionel Messi, que es distinta la figura, ahí no hay una triangulación entre clubes. En España se ha acusado antes de ayer a Messi, producto de que él, ciertos dineros, los derechos de imagen fundamentalmente, que superan los 21 millones de euros, fueron destinados a otras cuentas, a otras sociedades, y que tienen la misma figura en estos términos, por ejemplo, en las Islas Vírgenes, en Uruguay o en Suiza, por ponerte un ejemplo. Entonces, esos dineros no han sido declarados oficialmente. Claro, el problema es que lo que no se cuenta es que en España el IVA
o el impuesto a los que más ganan es del orden del 52%. Bastante superior al 24% que pagaban, por ejemplo, los jugadores que eran no residentes en España y que se acogieron, como Beckham, por ejemplo, a una ley que solamente les permitía tributar por un 24%, por lo tanto, el daño, entre comillas, para ellos no era tanto. Y otros como Raúl, que dijeron en su momento al Real Madrid, ya ok, yo gano este sueldo, declaro este sueldo, públicamente lo puedo decir, pero los impuestos los pagan ustedes, los del club. Interesante figura. Por eso muchos no quieren ir a jugar a España. No, porque pero, con un bueno, 52% de IVA, ¿qué haces? lo que pasa es que si uno hace una cuenta, si te van a pagar 10 millones de dólares, yo pago 5 y tanto y me quedo con otros 5. Es decir, eso es lo que uno debería pensar, pero aquí Lo que pasa es que la cuando realidad, te dicen 10 y te quitan 52, la realidad es 5,2 millones. totalmente distinta. En Chile no se dan este tipo de situaciones. La presentación de los... ¿Los impuestos? ¿Dices? No, la presentación del presupuesto anual es revisado por la Superintendencia de Valor y Seguro. Eso En el caso de la sociedad anónima, dices tú. Sí, en correcto. Chile, digamos, está más controlado, hay mayor fiscalización. Sí, la hay, sin duda que la hay. Yo creo que existe más fiscalización que en otros países. La superintendencia por lo menos tiene una unidad específicamente dedicada a las sociedades deportivas. Pero además en Chile no se da tanto porque bueno, no existe un nivel de transferencias como el de Argentina. En primer lugar, en cuanto a cantidad de transferencias. Segundo, en cuanto a la cuantía de las transferencias. Si tú colocas en un rango, debe ser una relación de 10-1, la cantidad, ¿no es cierto? Y calidad de las transferencias. Y además porque en Chile no está tan profundizado el concepto o la diferenciación entre los derechos federativos y los económicos.